sinceramente, si no son mis hijos. Campo eléctrico creado por un dipolo eléctrico. ¿Qué es un dipolo eléctrico? Dos cargas eléctricas de signo contrario del mismo módulo. O sea, más Q menos Q. Voy a ponerlo, si queréis, aquí este es mi eje X. Voy a poner aquí mi carga menos Q y aquí mi carga más Q. Voy a poner el origen de coordenadas, si queréis, entre medias, aquí. La distancia entre las dos cargas es A. Es decir, que esto va a ser A medios. ¿De acuerdo? Vamos a hacernos una idea primero. Yo voy a calcular solo a mano en los PDFs, en los libros, en particular en el PDF del MIT, tenéis la deducción de cómo es el campo eléctrico que crea este par de cargas en cualquier punto del espacio. ¿De acuerdo? Yo solo lo voy a hacer para un punto, el más fácil, para los puntos más fáciles, que van a ser los puntos situados sobre... Bueno, habría, digamos, dos direcciones en el espacio fáciles, una sobre el eje Y, puntos sobre el eje Y y puntos sobre el eje X. Explícitamente solo lo voy a hacer sobre el eje X, pensad si queréis cómo sería sobre el eje Y, y en general sobre cualquier punto lo tenéis en el PDF y se puede, digamos, está dentro de vuestro alcance, pero no voy a perder el tiempo en eso. Sí voy a llamar la atención en que la conclusión a la que vamos a llegar respecto al campo eléctrico para puntos situados sobre el eje X o bien sobre el eje Y, que es el siguiente, adelanto, va a ser inversamente proporcional al cubo de la distancia, al dipolo. Bueno, o sea, si yo me encuentro en un punto por este, para puntos muy alejados, fijaos como ahora ya digo, para puntos muy alejados del dipolo, el campo eléctrico creado por el dipolo va a ser inversamente proporcional al cubo de la distancia al dipolo. Esa es la conclusión, o sea, lo digo ahora, adelantándome, ese va a ser el resultado, pero es un resultado general, es decir, que no solo es porque alguien podría pensar, solo va a ser válido sobre los puntos sobre el eje X, es decir, sobre el eje del dipolo, no, es general, es inversamente proporcional al cubo de la distancia para cualquier punto en el espacio. ¿Entendido? Primero lo que quiero es mostraros cualitativamente cómo son las líneas del campo. Lo tenemos por aquí. Estas son, ahí tenemos las dos cargas, son iguales. Ahí tenemos nuestras dos cargas. Y ahí tenemos las líneas. Salen de la carga positiva, mueren en la carga negativa, o algunas terminan yendo hacia el infinito. ¿De acuerdo? ¿Cómo sería si nosotros lo vemos? Esto es viéndolo, fijaos, desde una distancia que es del orden de la distancia que separa las dos cargas, de la dimensión del dipolo. Si nosotros nos alejamos mucho, lo mismo que hacía antes. Claro, ahí es donde estáis viendo el juego. Cuando hacía antes y ponía cargas diferentes, os dabais cuenta de que claramente el campo que veíamos era el campo debido a una única carga puntual con la carga neta, la suma de ambas cargas. Pero en este caso, claro, la carga neta es cero, la suma de ambas. Y uno diría, no voy a ver ninguna línea. No, lo que estáis viendo son líneas, fijaos que están, a la vista de esto, uno diría, son líneas cerradas. ¿O no? Visto desde muy lejos, uno dice, anda la mar, pues pasa por aquí y se cierra por aquí. Bueno, como habéis visto, cuando uno lo ve desde cerca, eso no es estrictamente así, eso no es así. Pero visto desde lejos, sí parece. Y estas líneas de este campo, el campo que crea el dipolo eléctrico, son similares a las que uno ve en el dipolo magnético, es decir, la espira circular que mostré el otro día por la pregunta que me hacía vuestro compañero Julián. Visto desde lejos, uno no las distingue, entre comillas. Tienen muchas cosas en común el dipolo eléctrico y el dipolo magnético. En particular, esto, visto desde lejos. Pero no hay que olvidar que no son líneas cerradas. ¿Está claro? Bien,
Pues vamos a ver cómo es, ya digo, sobre el eje X. Bueno, podríamos ver también, si no me equivoco, cuál sería el potencial. ¿Dónde tengo aquí el potencial? ¿Dónde tengo el potencial? Sin este potencial. Dipolo, dipolo. Dipolos, ¿dónde tengo? Distribuciones continuas, cámara de nieve. Creo que es aquí. No era este, ¿no? ¿Cuál era? Selector. Son rectas, planos infinitos, dipolos. Estos dipolos de... ¿Dónde lo tengo yo esto? Ah, sí, perdón. Tenía ahí campo y potencial. Bueno, es la misma representación que teníais en el otro. Aquí tenéis las líneas del campo eléctrico creado por ese dipolo, las cargas están aquí, la negativa, mueren las líneas en la carga negativa, salen de la carga positiva, y aquí lo que tenemos son las líneas equipotenciales. Es el potencial eléctrico que crea un dipolo eléctrico. Va a ser la suma del potencial de una carga más el de la otra carga. Fijaos lo que estoy diciendo, o sea, el potencial para una distribución finita de cargas es simplemente la suma de cada una de ellas. Cuando tenemos una distribución continua de carga, esa suma se me va a transformar en una integral, simplemente. Aquí lo tenéis para un poco mejor. Estas son las líneas correspondientes a un potencial negativo, a este un potencial positivo, el potencial cero es en el infinito, y aquí tenéis las cargas positivas. Eso con una representación en colores, tridimensional. Otra vez lo de los grass seeds, también aquí lo que tenéis. Si veis con el ratón, veis, os va dando el valor de cada uno de ellos. Y este es tridimensional. Porque claro, eso es solo en dos dimensiones. Es decir, que aquí uno puede barrer y aquí los colores lo que te están dando es el potencial en cada uno de los puntos del espacio, y así uno se puede hacer una idea de cómo es. ¿De acuerdo? Bien. Pues vamos a por ello. Campo eléctrico en puntos sobre el eje X. Sobre el eje X. Por aquí. Vamos a ver. Únicamente tendremos la componente X, la componente Y va a ser 0. Será la suma de uno de ellos. ¿Cuánto vale? Si esta posición es a medios y esto es X, tendremos K, Q, dividido por X menos a medios elevado al cuadrado. Ese será el campo eléctrico que crea esta carga positiva. Ahora le tengo que sumar el campo eléctrico que crea esta carga negativa. Claro, el campo eléctrico será un vector que va justo con sentido contrario. Tendremos aquí menos K, Q, fijaos que el menos proviene de esto, que es una carga negativa, menos Q. Y ahora tenemos, ¿cuál es la distancia? Ahora hay que tener cuidado, es X más a medios al cuadrado. Sacamos factor común, entonces tendremos K, Q, por 1 dividido por X menos a medios al cuadrado, menos 1 dividido por X más a medios al cuadrado. Si ahora pasamos y hacemos esto un poco mejor,
tenemos aquí? Teníamos 1, ¿qué tendremos aquí? 1 dividido por x menos a medios. Vamos a ver, x más a medios al cuadrado menos x menos a medios al cuadrado dividido por x menos a medios al cuadrado por x más a medios al cuadrado. Todo esto, ¿no? Y ahora, ¿qué tenemos aquí? Tendremos x cuadrado menos x cuadrado se me va, más a medios al cuadrado menos a medios al cuadrado se me da, 2 veces x por a medios menos menos con más, es decir, que tendré k, q, 4 veces x por a medios, eso en el numerador. Y en el denominador, que tengo? X menos a medios por x más a medios, 2 veces eso. Diferencia de cuadrados, tendré x cuadrado todo ello al cuadrado, ¿no? Suma por diferencia, diferencia de cuadrados. Tenemos esto. Muy bien. Vamos a poner, esto será 2, vamos a poner acá, 2q a por x dividido por lo que tenemos aquí. X cuadrado menos a medios al cuadrado. Todo ello. Este es el campo eléctrico que crea el dipolo en un punto sobre el eje X. ¿Estamos de acuerdo? ¿Vale? ¿Y ahora qué ocurre cuando buscamos puntos muy alejados? ¿Qué significa puntos muy alejados? Que X va a ser mucho mayor que a medios. Nosotros podremos despreciar en el denominador el término menos a medios al cuadrado frente al x al cuadrado. Es decir, que esto va a ser aproximadamente k 2q a por x, esto es a, esto es q, dividido por x a la cuarta. ¿Estamos de acuerdo? Y esto va a ser x al cuadrado. Es decir, que el campo eléctrico va a ser para puntos muy alejados, lo que tendremos será K 2 Q por A. ¿Qué es Q por A? Le voy a llamar el momento dipolar eléctrico. Tendremos 2 veces P dividido por X. Realmente el momento dipolar es un vector, lo vamos a ver ahora a continuación. Yo ahí solamente estoy utilizando lo que corresponde tal como lo he escrito, al módulo. Pero lo podía haber puesto aquí sobre el eje X. Es un vector cuyo módulo es la carga de cualquiera de las dos cargas, fijaos que son dos cargas iguales de signo contrario, Q, ¿no?, por la distancia que separa las dos cargas. Es un vector. ¿Qué dirección tiene? La dirección que une las dos cargas. ¿Qué sentido tiene? El sentido que va de la carga negativa a la carga positiva. Es decir, que si yo tengo aquí menos Q y aquí más Q, el vector P va de esta manera. ¿De acuerdo? Podía haberle dado a esto una forma vectorial y haber dicho, esto es, uy, no me ha salido, esto es, voy a ponerlo en otro color. Un vector A, fijaos que el módulo es la distancia, que va desde, entonces lo que tendríamos es simplemente Q por A. Este es el momento, repito, dipolar
¿vale? O sea, que es inversamente proporcional al cubo de la distancia. ¿Qué quiere decir? Claro que decrece, el campo eléctrico decrece más rápidamente que el campo que crea una carga, una sola carga. Fijaos que para una carga es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia. ¿Os habéis dado cuenta antes en la línea infinita de carga, la recta infinita de carga uniforme, cómo dependía el campo eléctrico? Era inversamente proporcional a la distancia a la recta. Es decir, que uno está pensando, dice, no, pues para un dipolo es inversamente proporcional al cubo. Para una carga, fijaos que eso es realmente carga neta cero. Para una carga, que ya tengo carga neta, es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia. Cuando tengo en una dimensión, es inversamente proporcional a la distancia. ¿De acuerdo? ¿Y qué creéis que nos va a salir cuando tengo un plano infinito de carga? Uno está diciendo, estoy aumentando, lo que está haciendo Miguel es ir aumentando las dimensiones y reduciendo. Por cada vez que aumenta Miguel una vez la dimensión del problema, está reduciendo la potencia en 1. Es decir, que la conclusión a la que vamos a llegar para un plano infinito es que el campo eléctrico, como depende, el campo eléctrico que crea un plano infinito, ¿cómo va a ser? Va a ser un campo uniforme, lo que os dije ya en un momento. Es decir, no depende de la distancia al plano. Pero eso, ya digo, es adelantándome un poco. Pero bueno, como veis, o sea, uno está pensando, ando, pues parece que aquí tengo una regla. Efectivamente, tenemos una regla ahí. Bien.